forestal. Y siempre le ha gustado mucho la micología. Y propuso hacer un trabajo fin de grado que era pues todo el problema que tienen actualmente los anfibios con los hongos, con diferentes enfermedades. Y bueno, y esto fue lo que publicamos el año pasado en el boletín, ese trabajo que lo perfilamos para que fuera publicado en el boletín, y luego lo colgué en ResearchGate, y mi sorpresa es que tiene ya 1200 descargas, ¿eh? Bueno, ya es nuestra sorpresa. Bueno, nuestra sorpresa, claro, nuestra Yo sorpresa, tampoco lo esperaba. porque yo cuando he puesto trabajos en ResearchGate, pues a lo mejor tiene 100, 200, 300. Los trabajos así muy específicos, por ejemplo, de agaricales, si tienen 300 o 400 está muy bien. Cuando llegan ya a 1000, algunos tenemos con 5000, o sea que también hay incluso algunos más altos. Pero estos son muy raros, es un 5%. Pero este trabajo que realmente llevó en un 90% Javier, pues ha tenido mucho éxito. Y entonces pues le dije, danos una charlita porque hay gente interesada y es lo que va a hacer. Sí, Así que además Javier, como... cuando tú quieras. Vale, si queréis, comparto ya. Vale, lo único, bueno, esto es lo mejor que he conseguido porque no puedo poner pantalla completa con mi escritorio, pero bueno, yo... Ahora sale más grande, Javier, que antes. Vale, bueno, pues por lo menos. Sí, he estado bicheando antes un poco. Bueno, me represento yo otra vez. Javier Bravo, como ha dicho Gabriel, y mi charla va a tratar sobre la quitridiomicosis en los anfibios y su impacto a nivel global. Este es un índice de todo lo que voy a tratar durante la charla y por motivos de tiempo voy a intentar ser breve con la introducción. Empiezo con un dato que yo creo que no va a sorprender a nadie, y es que actualmente nos encontramos en un periodo de gran pérdida de biodiversidad. Hay algunas estimaciones que apuntan a que la tasa de extinción actual es entre 50 y 500 veces superior a la tasa de extinción de fondo. Aunque no existen, como ya digo, unas cifras que sean muy exactas, tampoco podemos tener en cuenta solo el número de especies que desaparecen, ya que la biodiversidad también engloba la variedad genética y de ecosistemas, que también se está viendo muy afectada en la actualidad. Las principales causas son la pérdida de hábitats, el cambio climático y la introducción de especies invasoras. Esos son, por así decirlo, las que más visibilidad tienen actualmente. Sin embargo, algo que normalmente ha pasado por alto es la aparición de enfermedades que afectan a nivel global a los seres vivos. Como ya digo, esta presentación tiene un par de años, entonces las pandemias no estaban tan de moda por aquel entonces. Pero bueno, en el caso que nos ocupa, bueno, aquí uno de los ejemplos es el síndrome de la nariz blanca, que afecta a murciélagos en Norteamérica, y también tenemos la quitridiomicosis, que afecta a anfibios en todo el mundo. En ambos casos, estas enfermedades son producidas por un hongo y han sido ampliamente distribuidas mediante la acción humana. El caso de los anfibios es especialmente preocupante porque se trata del grupo de vertebrados más en mayor riesgo de desaparecer, con un 41% de sus especies en riesgo de extinción, según la lista roja de UICN. Ahora paso a presentar a el que sale protagonista de esta charla, que es Batrachochytrium dendrobatidis. Por motivos obvios me voy a referir a él a partir de ahora como BD.
Inicialmente se planteó que pertenecía a los quitridiomicetes y dentro de este grupo a los quitridiales. Sin embargo, unos estudios genéticos más recientes lo resituaron en el grupo de los rizofidiales. Esto pone de manifiesto dos cosas claras. La primera, y algo que va a ser una constante durante todo el trabajo, es que desconocemos muchas cosas de este hongo y las que conocemos son muy recientes. En un sentido más genérico, también es interesante tener en cuenta que se debería hacer una reorganización de gran cantidad de especies, especialmente las que se refieren a estos grupos que son algo raros y que no reciben mucha atención normalmente, en base a estudios genéticos, claro. Lo que caracteriza a estos quitridiomicetes principalmente es una serie de rasgos que podríamos calificar como primitivos. Por ejemplo, la presencia de zoosporas con flagelo, que se desplazan a través del medio acuático, la ausencia de hifas verdaderas o la reproducción asexual. Generalmente estos quitridiomicetes van a actuar como saprófitos alimentándose de materia en descomposición. Sin embargo, sí que existe un grupo que actúan como parásitos. Estos pueden ser parásitos de invertebrados, de algas o de plantas. En estos últimos, el más relevante probablemente sea Syncytium endobioticum por ser una plaga bastante importante que afecta a la patata. Sin embargo, como ya se imaginan, el grupo que se lleva todo el protagonismo es el género Batrachochytrium. Hasta 2013 se trataba de un género monoespecífico que solo tenía a Dendrobatidis. Pero como ya digo, en 2013 se descubrió a Batrachochytrium salamandriborans, que produce una afección similar a la quitridiomicosis, pero que en este caso solo afecta a los urodelos, que es el grupo de anfibios donde están las salamandras. Si volvemos a centrarnos otra vez en BD, observamos que se trata de un parásito obligado, aunque se ha sugerido también que puede sobrevivir como saprófito y que tiene un ciclo de vida relativamente simple, dividido en dos etapas muy diferenciadas. En primer lugar, presenta esta zoospora que tiene una forma globosa y va a actuar como medio de dispersión del hongo mediante este flagelo que vemos aquí y que está siendo reabsorbido, luego lo comentaré. Y este estado es relevante ya que con este movimiento va a permitir el hongo la transmisión de la enfermedad tanto entre individuos diferentes como entre diferentes tejidos de un mismo individuo. También hay que decir que este movimiento no se produce al azar, sino que estudios de laboratorio han demostrado que parece seguir gradientes de sustancias como aminoácidos o azúcares que están presentes en la piel de su hospedador. Y también se aleja de sustancias nocivas que segregan las bacterias de los anfibios y de las que voy a hablar. Sí. Vale. Pasando al esporangio. Ya me contarás cuando estés mejor. Vemos que se trata de, en este caso, una forma de vida fija. Como ya he comentado, la zoospora alcanza la piel de los anfibios y comienza a reabsorber su flagelo, que es lo que vemos en la imagen superior izquierda. Bueno, no sé si veis lo que estoy señalando, pero es lo que está marcado como F en la imagen. Una vez que se reabsorbe el flagelo, la pared se engrosa y se desarrollan estas terminaciones
denominadas rizoides y que permiten una mayor adhesión del hongo a su sustrato. Estos rizoides tienen forma de raíces o de ramas y es lo que le da al hongo su nombre, su denominación de Dendrobatidis. También hay que decir que esta etapa es metabólicamente mucho más activa y compleja que la anterior y que va a finalizar con la formación de nuevas zoosporas en estos esporangios que vemos en las imágenes inferiores y que cerrarán el ciclo al ser liberados al exterior. Estos rizoides que hemos visto antes en la imagen cumplen una función de, además de adherirse al hospedador, al parecer es el mecanismo que el hongo emplea para colonizarlo. Esta colonización se produce tanto en células individuales como poco a poco el hongo va progresando y va adentrándose cada vez más en capas de células más profundas de la piel. No está claro si esta invasión se produce solamente para buscar zonas ricas en queratina, que es el principal nutriente del hongo, o también es una técnica de evasión del sistema inmune, ya que el sistema inmune de los anfibios es bastante más activo en las células superficiales de la piel. También hay que destacar que en especies asintomáticas el hongo parece contentarse con estar en la capa de células más exterior y digerir únicamente la queratina que hay ahí sin profundizar más. Si pasamos a la distribución actual de BD, observamos que tiene una presencia global y que está prácticamente distribuido en todos los países donde existen anfibios. De hecho, existen zonas como Australia donde el hongo ha alcanzado su distribución óptima. Esto quiere decir que está presente en todos, o al menos en la mayoría, de los ecosistemas donde puede desarrollarse. También existe el caso opuesto, como en la zona del oeste africano, en países como Costa de Marfil o Burkina Faso, donde no parece haber ningún caso documentado. En este sentido, probablemente uno de los motivos de que esto se haya producido es las barreras físicas que rodean esta región. En el norte nos encontramos con el desierto del Sahel, en el este el corredor de Togo-Dahomey y tanto al sur como al oeste tenemos el océano. Esto probablemente es lo que ha impedido que se produzca una migración natural, por así decirlo, de individuos afectados. Y desde el punto de vista de la conservación es muy interesante mantener estos países libres de la enfermedad, porque en algunos casos también tienen una biodiversidad de anfibios muy rica. A pesar de que ya llevaba más de medio siglo causando declives en poblaciones de anfibios de todo el mundo, la enfermedad solo fue descrita en la década de los 90. Entonces, para tratar de explicar esta amplia distribución que tenía el hongo, surgieron dos hipótesis. La primera planteaba que se trataba de un parásito exógeno que había llegado a las diferentes poblaciones de anfibios a través de individuos infectados asociados al comercio internacional de ranas. La segunda hipótesis planteaba que este parásito ya estaba presente en la mayoría de las poblaciones y que debido a algún cambio ecosistémico se produjo un debilitamiento del sistema inmune y eso conllevó el declive generalizado de las poblaciones que se lleva observando desde el pasado siglo. Aunque la primera hipótesis es la que recibe el apoyo de los estudios genéticos,
tampoco podemos desechar completamente estos factores de estrés como algo a tener en cuenta cuando hablamos de la virulencia del hongo. Un caso que nos queda muy cercano es el de Peñalara, donde el aumento significativo en el pH de una charca pudo ser correlacionado con un brote particularmente grave de quitridiomicosis. Así que a la hora de estudiar esta enfermedad no solo hay que buscar al hongo, sino factores de riesgo que induzcan una disminución de la respuesta inmune en los anfibios. Y de esto también hablaré más adelante. Una vez se localizó o se explicó cómo se había distribuido este hongo, se pasó a buscar su origen. Originalmente, la hipótesis que tenía más fuerza era que el hongo tenía un origen africano. Más adelante se planteó que su origen se podía encontrar en el medio oeste americano o en el bosque atlántico de Brasil. Sin embargo, la hipótesis actual es que su origen es en la península, o se puede situar en la península de Corea. Y este baile de países se debe principalmente a que antes de la llegada de estudios genéticos solo se podían hacer estimaciones en base a la presencia de individuos afectados en colecciones de museo, a declives inexplicables de poblaciones de anfibio o a la presencia de especies asintomáticas, que según estos autores tendrían una historia de coevolución con el hongo y pues eso, podrían apuntar a un origen en esa zona en concreto. Además de esclarecer el origen de este hongo, los estudios genéticos también nos hablan de una asombrosa variabilidad genética que nos permite dividir a BD en diferentes cepas o linajes asociadas a regiones concretas del globo, como puede ser Europa, Sudáfrica o Brasil. Sin embargo, el principal problema es que también existe una cepa global conocida como GPL y que con diferencia es la más virulenta y agresiva. En el mapa es la cepa que aparece marcada en verde. El estudio también sugería que esta variabilidad tal vez era demasiado alta para una especie que solo se reprodujese de manera sexual. Así que planteó que tal vez existiese algún mecanismo que al menos permitiese que se produjera una hibridación entre estos distintos linajes. De hecho, se ha planteado que GPL es precisamente tan virulento porque es una múltiple hibridación y no hay ninguna población en el mundo que esté tan preparada para sus efectos. Sin embargo, no existen pruebas sólidas sobre esta hipótesis de la hibridación múltiple, ni si se produce reproducción sexual o algún otro mecanismo de variabilidad genética en esta especie. Un factor que claramente ha contribuido a la difusión del hongo ha sido nuestra intervención con el tráfico global de anfibios. Este gráfico muestra la entrada de anfibios en un año en Gran Bretaña. Además de el volumen total de anfibios, también llama la atención la multitud de orígenes distintos que tienen estos anfibios y la cantidad de individuos infectados que en 2016 siguen entrando en Reino Unido. Este comercio, además de por motivos de mascotas o animales de laboratorio, se debe a que en la década de los años 30 se descubrió que
los anfibios podían emplearse como un método de test de embarazo biológico, ya que al poner en contacto a una rana con la orina de una mujer embarazada, las hormonas de esta hacían que la rana comenzara a ovular. Al ser una prueba que no requería el sacrificio del animal, comenzaron a acumularse grandes cantidades de anfibios alóctonos, generalmente africanos del género Xenopus, que acabaron formando, como ya comento, poblaciones bastante grandes por diferentes países y que probablemente ya tuvieran la infección, aunque fuera de manera asintomática. Otro rasgo muy a tener en cuenta a la hora de hablar de la distribución de esta especie es su alta adaptabilidad. Por ejemplo, si se encuentra parasitando a un anfibio, puede sobrevivir en un umbral de temperaturas que va desde los 4 hasta los 30 grados. Además de eso, sí que es cierto que necesita una cantidad de humedad relativamente alta para reproducirse, pero lo mismo se puede decir de su hospedador. Así que, en realidad, en la naturaleza esto no supone un factor limitante. Otro factor a tener en cuenta es el número de especies a las que afecta, o al menos a las que puede emplear como vector el hongo. En un estudio reciente se descubrió que 516 especies de anfibios, el 41% de las estudiadas, podían presentar ABD. Lógicamente, no todas estas especies tienen declives acusados, porque sí que es cierto que hay algunas especies que son asintomáticas o que tienen patologías leves. En este sentido, también los renacuajos y otras etapas premetamórficas generalmente actúan como reservorio del hongo, incluso en el caso de poblaciones donde los adultos, o de especies, donde los adultos sí que se vean afectados. Yendo un paso más allá, vemos que este hongo no solo afecta a los anfibios, sino que parasita invertebrados, como puede ser cangrejos de río o nemátodos, como C. elegans, e incluso aves voladoras. Aves acuáticas, perdón. Con respecto a esto último, se hizo un descubrimiento bastante interesante, y es que BD es capaz de sobrevivir degradando la queratina de las patas de estas aves acuáticas. Esto significa que masas de agua que no están conectadas pueden difundir el hongo a través de estas aves. El caso de los crustáceos también es interesante, ya que se demostró que en su tracto digestivo pueden sobrevivir zoosporas del hongo, incluso en momentos en los que no hay anfibios en una determinada región o un determinado hábitat. La gran multitud de posibles reservorios de este hongo dificulta en gran medida la recolonización de hábitats por especies vulnerables. Volvemos al mapa de antes para comentar el caso de España, que, como ya veis, se encuentra en rojo por un buen motivo. España es particularmente vulnerable, ya que en comparación con el resto de Europa tiene una biodiversidad de anfibios bastante alta. Además, muchas de estas especies endémicas, como puede ser la rana patilarga o la pirenaica, se encuentran asociadas a hábitats de montaña. Estos hábitats son especialmente vulnerables frente al ataque de la quitridiomicosis, y además hay una fuerte correlación entre variaciones locales del clima y brotes graves de quitridiomicosis. Siendo España uno de los países que más se verá afectado por el cambio climático de cara al futuro,
este debería ser una consideración a tener muy en cuenta. Ahora pasaré a tratar la patogenicidad del hongo, cómo realmente funciona la enfermedad. Como ya he dicho, BD emplea la queratina como nutriente y para ello coloniza tanto la piel del anfibio, es decir, principalmente el estrato córneo y el granuloso, y en el caso de los renacuajos, el aparato bucal, que también está muy queratinizado. Una vez se ha fijado a este anfibio, va a comenzar a liberar enzimas proteolíticas. Estas enzimas inducen la muerte celular y provocan úlceras, desgarros y gran cantidad de desprendimientos en la piel, como los que vemos en la imagen. Los daños a la piel son especialmente preocupantes en el caso de los anfibios, ya que ellos emplean la piel como un método de intercambio osmótico con el medio, tanto de agua como de gases e iones. Y precisamente estos iones son el factor clave relacionado con la mortalidad, ya que cuando la concentración de cloro o sodio disminuye por debajo de un nivel crítico, no se produce la contracción muscular y es lo que acaba provocando un fallo cardíaco y generalmente es lo que induce la muerte en los anfibios. En el caso de los renacuajos, la enfermedad también trae otras afecciones, como puede ser malformaciones de este aparato bucal, que como ya he comentado, tiende a ser colonizado por el hongo. Lógicamente, el anfibio va a tratar de defenderse frente a este ataque. Y podemos distinguir pues, entre defensas inespecíficas y específicas. Entre las primeras, la primera línea de defensa son estas lisocimas que se expresan en la piel, las mucosas y los fluidos de los anfibios. Se trata de unas enzimas que de manera indiscriminada ataca a posibles patógenos con los que se topan los anfibios. A pesar de que no haya datos muy concretos acerca de su efectividad frente a ABD, sí que se ha demostrado que en poblaciones afectadas por la enfermedad, los genes asociados a estas lisocimas se expresan con mayor intensidad. Otra barrera o otra defensa de los anfibios, que en este caso sí que se ha demostrado muy eficaz, son las comunidades de bacterias simbióticas que están presentes en su piel. En la imagen tenemos a Acinetobacterium lividum, pero hay otros ejemplos como algunas especies del género Pseudomonas, como Pseudomonas roseus. Estas bacterias van a liberar una serie de metabolitos secundarios que inhiben el crecimiento del hongo o incluso llegan a destruir sus células. También se ha demostrado que cuanta mayor variabilidad de estas especies simbióticas haya en la piel de un anfibio, mayor será su resistencia. En poblaciones de rana mucosa se comprobó que comparando poblaciones con mayor variedad de bacterias con otras más pobres, la resistencia era muchísimo mayor en las que presentaban estas bacterias simbióticas. Además, en poblaciones de anfibios que tienen una microbiota cambiante o estacional, los periodos de menos bacterias son los que se suelen asociar con periodos de máxima incidencia de quitridiomicosis. Si pasamos a las defensas específicas, aquí entran en juego una serie de proteínas de membrana denominadas MHC o complejo mayor de histocompatibilidad, que está presente en todos los vertebrados.
estas proteínas van a actuar como presentadoras de antígenos. Es decir, van a ayudar a reconocer a estas sustancias extrañas al sistema inmune para que éste las pueda destruir. En concreto, en los anfibios, la MHC1, su función es destruir células que ya han sido infectadas por el hongo, mientras que MHC2 se expresa en células epiteliales, en unas células similares a las células de Langerhans humanas, no sabría decir qué son. Y también, estos MHC2 atacan al hongo de manera directa. También existen unos péptidos antimicrobianos denominados AMP, que al parecer también guardan una relación con la resistencia de los anfibios a este hongo, aunque en este caso no hay una correlación tan clara. Lógicamente, esto es una carrera armamentística. Entonces, en el momento en el que los anfibios desarrollan defensas, el hongo lo primero que va a hacer va a ser tratar de atacarlas. Y lo que vemos es un claro ataque al sistema inmune. Como ya he comentado, hay aspectos del sistema inmune de los anfibios que es común para todos los vertebrados. Sin embargo, hay algo que los diferencia completamente y es la metamorfosis. Durante esta etapa de transición, los anfibios liberan una serie de corticosteroides en sangre que inducen o se inducen a sí mismos un estado de inmunosupresión bastante severa. BD no solo va a emplear esta ventana de tiempo para atacar a los anfibios, sino que incluso va a promover que se liberen más corticosteroides para alargar esta inmunosupresión. A pesar de que generalmente los estados premetamórficos no se asocian con grandes tasas de mortalidad, sí que parece que el hongo influye en el desarrollo del sistema inmune en etapas adultas. En algunos casos, como en la rana partera, vemos que la infección de renacuajos u otros estados premetamórficos induce el desarrollo de individuos con un sistema inmune bastante más débil, sobre todo por niveles mucho más bajos en sus inmunoglobulinas. Sin embargo, en otras especies ocurre todo lo contrario. El contraer la enfermedad en estados premetamórficos induce una mayor resistencia en los estados adultos. Esta gran cantidad de estudios poco concluyentes o incluso contradictorios en algunos casos se debe a que hay gran cantidad de mecanismos con los que el hongo parece interaccionar con el sistema inmune de los anfibios y que aún no comprendemos del todo. Un ejemplo son estos metabolitos secundarios que he puesto aquí abajo y que se han descubierto recientemente, en concreto 2016, creo recordar. El caso es que se ha visto que, por ejemplo, la quirurerina afecta directamente a la proliferación de células T y daña de manera clara la capacidad del anfibio a resistir los ataques del hongo. Con todos estos factores en mente, hay que decir que, bueno, existen especies como este sapo de la caña de azúcar que no muestra ningún síntoma cuando tiene la enfermedad, mientras que hay otras especies que perecen completamente cuando se ven infectadas por la quitridiomicosis.
Em, lo- los principales factores que influyen o que inclinan la balanza en uno u otro sentido son genéticos, biológicos o abióticos, según la clasificación que yo he hecho. Aunque no llegan a ser determinantes, sí que van a tener bastante peso y por eso me parece interesante comentarlos también. Empiezo con los factores genéticos y empiezo también con el hongo. Como ya comenté al principio, existen diferentes linajes y estos linajes regionales sí que parecen responder a una historia de coevolución más habitual. Es decir, las poblaciones de estas zonas determinadas, si se ven afectadas por estos linajes, no se producen declives muy drásticos, ya que ya sea por una mayor capacidad de defenderse del anfibio o una disminución de los ataques del hongo, no hay unos daños permanentes o drásticos. Sin embargo, como ya comenté, GPL es el linaje más extendido y lo que vemos es que cuando entra en contacto con otros linajes, tiende a hibridar con ellos o a desplazarlos directamente. En este mapa también vemos una serie de puntos negros que parecen responder a estos nuevos linajes híbridos que aún no se conocen del todo y que probablemente se deban a la influencia de GPL. Lo que podemos decir con seguridad es que en caso de infección, siempre que el linaje que esté atacando sea GPL, las posibilidades del anfibio van a ser menores. En este sentido, es muy interesante destacar que debido a la gran cantidad de posibles hospedadores del hongo y a su capacidad de atacar al sistema inmune, no se está produciendo lo que es habitual en la mayoría de las enfermedades, que conforme pasa el tiempo tienda a ser menos virulenta o agresiva. Más bien está ocurriendo lo contrario. Se está favoreciendo la selección de cepas cada vez más virulentas y que se extienden de manera más rápida. En el caso de los hongos, los principales indicativos de la resistencia a la enfermedad parecen ser estos alelos de el grupo MHC. Se ha observado que generalmente en poblaciones que no han experimentado la enfermedad nunca, estos alelos no parecen ofrecer una resistencia especial frente a ella. Sin embargo, una vez que se produce la infección, una serie de alelos que sí que puedan aportar resistencia al individuo son fuertemente seleccionados, por lo que si un número de individuos resistentes lo suficientemente amplio sobrevive a un primer brote, es posible que su descendencia tenga más probabilidades de sobrevivir en caso de reinfecciones. Pasando a los factores biológicos, empiezo con un comportamiento o una habilidad que está presente en algunas especies de anfibio y que se ha llamado fiebre comportamental. Los anfibios, al no tener medio de elevar de manera propia su temperatura corporal, son capaces de alterar esta temperatura variando el tiempo de exposición a fuentes de calor externas. En este gráfico de la derecha se ha observado esta fiebre comportamental, en este caso en poblaciones de insectos, pero el mecanismo es totalmente análogo. Vemos que en algunos casos la temperatura corporal aumenta hasta 10 grados comparando con el grupo de control, que estaría indicado por estos puntos blancos.
Esta fiebre comportamental presenta diferentes beneficios. El primero es que al aumentar la temperatura del cuerpo se acelera el metabolismo y esto permite que la respuesta inmune de los anfibios sea más rápida y a la vez más intensa. Además, en algunos casos, los anfibios son capaces de elevar su temperatura por encima del umbral de supervivencia de BD, por lo que podrían reducir la carga fúngica y así aumentar sus probabilidades de supervivencia. Se ha observado que tanto en laboratorio como en poblaciones naturales esta fiebre comportamental es un rasgo clave de las especies que consiguen sobrevivir. Otro factor a tener en cuenta es el estado vital, por así decirlo, que sufre mayores tasas de mortalidad con respecto al anfibio. Encontramos algunas especies donde los adultos, bueno, la mayoría de las especies, donde los adultos son más afectados por la enfermedad. En este caso, lo que observamos es un cambio en la dinámica de edades de la población, ya que los renacuajos tienden a madurar antes, llegando a convertirse incluso en adultos reproductores de 1 año, en algunas especies, lo cual es bastante raro. De hecho, en este gráfico de la derecha se comparan poblaciones de una misma zona antes de la llegada de la quitridiomicosis en ejemplares de museo, cuando afecta la quitridiomicosis y en medio poblaciones que se han librado de ella. Vemos que en las poblaciones afectadas por quitridiomicosis el rango de edades es ridículo. Hay como mucho individuos de 3 años y constituyen la minoría. Mientras que en ejemplares de museo vemos individuos que llegan incluso a los 7 años y que esta dinámica tiende a recuperarse una vez que la población está libre del hongo. El principal problema que esto acarrea es que los individuos jóvenes, al ser la mayoría en una población, tal vez sean más vulnerables a otros factores de estrés, como puede ser una sequía, y que supondrían que aunque una población sea capaz de sobrevivir a la quitridiomicosis, vea sus probabilidades de resistir a otros problemas a la larga. Si por el contrario los renacuajos son los estados más afectados, lo que vemos es, lo que se ha denominado es la hipótesis de la inversión final. Los adultos van a aumentar su esfuerzo reproductor en gran medida, hipertrofiando su aparato reproductor y induciendo una mayor gametogénesis. Lo que esto trata de hacer es compensar las bajas que está produciendo la enfermedad con lo que se conoce como el efecto reclutamiento. Es decir, en todos estos casos lo que se trata es mantener un número aceptable de individuos en la población. Otro factor que bueno, ni siquiera he puesto porque no parece que haya una correlación muy clara es la dieta de los anfibios. Se ha observado que dietas ricas en proteínas, especialmente en las primeras etapas del desarrollo de los anfibios, se correlacionan con un sistema inmune más resistente a la quitridiomicosis. Pero como ya digo, es algo relativamente circunstancial y que no está muy extendido. Por último, quedan los factores abióticos, que se pueden resumir de una manera muy rápida. Cuanto más se solapen las condiciones óptimas del desarrollo del hongo y del anfibio, mayores van a ser los riesgos de la quitridiomicosis independientemente de cualquier otro factor. La situación opuesta es bastante interesante, ya que si dentro de la distribución de un anfibio existen zonas donde el hongo no es capaz de desarrollarse por cualquier condición, el anfibio tiene una oportunidad de supervivencia.
Esto puede ser un espacio muy reducido, como una charca con una cantidad de salinidad por encima de lo normal, o incluso una zona con mucha solana, pero en algunos casos llega a ser la única esperanza de poblaciones completas. Una vez que ya tenemos más o menos claro cómo funciona esta enfermedad, vamos a tratar de ver si hay alguna solución o al menos una manera de gestionarlo. El primer paso para tratar cualquier enfermedad es su correcta detección. Es posible realizar un diagnóstico visual en base a unos signos que, aunque son algo inespecíficos, son bastante comunes, como son individuos con poco peso, letárgicos o que presentan daños en la piel. Sin embargo, siempre es necesario hacer una confirmación con pruebas clínicas. Un análisis de sangre, por ejemplo, puede mostrar la concentración de iones en individuos afectados, que en algunos casos es entre un 20 y un 50% más baja que en individuos sanos. También en un corte histológico, como el que vemos en la imagen, es posible observar las zoosporas del hongo y detectarlo in situ, tanto empleando tintes como sin ellos. Esto es especialmente interesante en regiones como la zona de África de la que he hablado antes, ya que es un método bastante rápido y económico de detectar la enfermedad. Sin embargo, la prueba más relevante o la que más se emplea es una que seguro que tampoco le suena a nadie de la actualidad, y es la PCR. Lo interesante de esta PCR es que, a diferencia de los análisis de sangre, por ejemplo, o del cuadro diagnóstico, es aplicable tanto a especies asintomáticas como a especies que sufren la patogenicidad de la enfermedad. Sin embargo, sí que hay que tener en cuenta que los cebadores que se deben emplear para estas PCR deben reconocer secuencias del hongo que están muy conservadas para que se pueda aplicar de manera universal independientemente del linaje que esté afectando a la población de anfibios de una zona. Una vez hemos identificado correctamente la enfermedad, pasamos a su tratamiento. El tratamiento más habitual son los quimioterapéuticos. En este caso, el antifúngico que más se emplea es el itraconazol y se puede administrar tanto de manera oral como en baños. Se ha demostrado que es muy eficaz disminuyendo la presencia de BD, pero en 2016 un estudio demostró que una vez termina el tratamiento, las poblaciones de ranas son igualmente vulnerables a la quitridiomicosis que previamente a este tratamiento. Esto desechaba o refutaba otro estudio anterior que planteaba que tal vez durante este periodo de tratamiento los anfibios fueran capaces de desarrollar unas defensas que le permitieran volverse más resistente frente a la enfermedad. De hecho, ocurre más bien lo contrario. El itraconazol en un determinado nivel de dosis llega a afectar al sistema inmune de los anfibios, por lo que no se puede administrar de manera indiscriminada ni durante amplios periodos de tiempo. Por otro lado, también tenemos los métodos físicos, que básicamente se trata de imitar esta fiebre comportamental mediante tratamientos por calor. El principal inconveniente que esto plantea es que no todas las especies de anfibios son capaces de sobrevivir a estos tratamientos, ya que es necesario en algunos casos alcanzar 37 grados centígrados durante varias horas.
y la mayoría de las especies de anfibios no están adaptadas a esas condiciones. Sin embargo, lógicamente no podemos tratar a rana por rana a todos los individuos. Así que paralelamente a estos tratamientos individuales se han desarrollado métodos de tratamiento de poblaciones o al menos de hábitats. Por ejemplo, se ha observado que algunas especies de zooplancton son capaces de depredar de manera activa estas zoosporas del hongo, por lo que se ha planteado aumentar su presencia de manera artificial como un método de control biológico. Esto también nos ayuda a deshacernos de este enfoque reduccionista de la conservación, de quiero conservar esta especie de anfibio sin tener en cuenta todas las demás interacciones que tiene con su ecosistema. Entonces, siempre es más interesante conservar ecosistemas completos, ya que pueden producirse este tipo de interacciones que a veces no se tienen en cuenta y que pueden suponer realmente la salvación de la especie que intentamos conservar. De igual manera, también se ha tratado o se ha planteado incrementar de manera artificial la concentración de bacterias simbióticas que presentan estos efectos anti-IBD. En el laboratorio ya se ha demostrado que es posible inocular Acinetobacterium lividum en el suelo y que esta pase del suelo a un anfibio aportando una resistencia a la quitridiomicosis. Sin embargo, el problema es que estos estudios se han realizado en laboratorio y no han tenido en cuenta o todavía no se han planteado cómo sería introducir a estas bacterias en suelos que ya estén colonizados por otros microorganismos que puedan competir con ellas. Además, también es difícil que en el medio natural se produzca este encuentro entre las bacterias y los anfibios, por lo que habría que tratar zonas con gran proliferación de ranas, como puede ser zonas donde se realicen cortejos o se produzca el desove. Otro factor a tener en cuenta es que en el estudio que comenté antes del laboratorio, la bacteria desaparecía completamente del suelo tras solo 42 días desde la primera inoculación, por lo que sería necesario realizar seguimientos continuos para confirmar que seguimos conservando estas comunidades bacterianas que nos interesan. Ya por último, otro método de gestión que se ha planteado es la escisión de poblaciones naturales. Esto puede parecer algo contraintuitivo, ya que estas poblaciones pequeñas pueden tener más probabilidades de perecer por cualquier factor, no solo la quitridiomicosis, pero también presenta algunas ventajas. En primer lugar, estas poblaciones pequeñas serían más fáciles de censar y a la hora de aplicar tratamientos también sería más fácil hacerlo con menos individuos. Y además, si son pequeñas poblaciones aisladas, se disminuye el riesgo de propagación de la quitridiomicosis. Además, sería interesante que estas zonas coincidieran con refugios ecológicos, como los que he comentado antes, que impidieran el desarrollo del hongo en caso de aparecer de cualquier forma. Además, si contamos con individuos que presenten algún tipo de resistencia genética, esta se va a difundir mucho mejor en poblaciones de pocos individuos debido a genética, y esto podría reforzar poblaciones enteras frente a la posible amenaza de la enfermedad. Ya por último, termino con una serie de conclusiones que bueno, a mí me han parecido interesantes después de realizar este trabajo. En
En primer lugar, resulta llamativo la gran cantidad de aspectos de este hongo que todavía nos resultan desconocidos y en algunos casos son aspectos básicos de su biología. Esto no responde tanto a la comunidad científica, obviamente, que trabajan cuerpo y alma para tratar de paliar esta enfermedad, sino que responde más bien a un desconocimiento a nivel social de este tipo de problemática ambiental y que en el fondo la opinión pública es lo que en algunos casos va a comprometer más o menos recursos en cualquier tipo de investigación. También es necesario, sin lugar a dudas, un mayor control en el comercio y en la distribución de especies. Si ya le estamos viendo, bueno, las orejas del lobo ya pasaron, esto estamos viendo un apocalipsis poco menos. Con lo que respecta a los anfibios, o bueno, incluso con el coronavirus ya estamos viendo que nuestras sociedades y la biodiversidad a nivel general es muy vulnerable a nuestro modo de vida internacional que continuamente está intercambiando especies tanto invasoras como posibles patógenos, como este del que hablo. También es interesante concebir la quitridiomicosis no como un problema aislado, sino como otro de los retos con los que los anfibios se tienen que enfrentar. Que tenemos que añadir esta presencia de especies invasoras, el cambio climático o la destrucción de hábitats que van a tener un efecto sinérgico. Si una población es capaz de resistir a la quitridiomicosis, a lo mejor los daños que han producido le hacen más vulnerable a cualquiera de estos otros factores que las amenazan. También España es una principal zona de riesgo y que debería plantearse seriamente programas destinados a paliar este problema de la quitridiomicosis. Y de cara al futuro, lo que recomendaría yo es que se centraran los estudios en estos mecanismos que permiten la supervivencia del hongo, como puede ser su manera de evadir el sistema inmune, la posibilidad de que exista un estado saprófito independientemente de los hospedadores, o el método por el que es capaz de variar su ADN de una forma tan rápida. Ya por último, lo único que me queda es darle las gracias por su atención y agradecer especialmente a Gabriel que me dé la oportunidad de estar aquí con ustedes y de hablar de este tema que me parece realmente interesante. Muchísimas gracias y yo ya termino. Muy bien, Muchas Javier. gracias, Javier. Muy bien. Bueno, si queréis comentar algo de la presentación, luego lo vuelvo a poner sin problema. Así que... Yo quería hacer una preguntita. ¿Hasta qué punto está afectado España? Y si se está tomando, digamos, algún tipo de medida para solucionarlo. Pues en España ya se han detectado bastantes casos en multitud de especies. En concreto en Peñalara, sé que hay un científico que lo he citado 200 veces en este trabajo, que se llama Jaime Bosch y que está muy por la labor de la conservación y la investigación en este tema. Y no tengo la cifra del número de especies que están afectadas en España, pero sí que sé que incluso en reservas naturales ya está presente. Así que tenemos que empezar a actuar de manera bastante rápida. ¿Están las administraciones públicas, digamos, contribuyendo o concienciadas a este respecto? Yo, mientras estuve buscando datos para este TFG, o sea, como lo comento hace un par de años, no vi ningún programa que estuviera especialmente dedicado a la conservación de anfibios frente a la quitridiomicosis en concreto. No sé si actualmente lo hay. Sé que, como ya digo, Jaime Bosch trabaja en temas de concienciación y en ese sentido, pues bueno, está haciendo una labor importante.
pero no sé si a nivel de administraciones ya hay alguna respuesta o algún plan para actuación. Eso sería interesante comprobarlo. Me lo apunto. ¿Hay alguna línea, digamos, nueva de investigación para erradicarlo? Realmente nuevo es absolutamente todo. O sea, de todos los trabajos que he puesto en la presentación, yo creo que el más antiguo es de 2010 y algo. O sea que el problema es que, bueno, saco un paralelismo. Yo hace tiempo leí un libro acerca de la historia de cómo se ha tratado el cáncer. Entonces, yo aquí veo una correlación porque en la década de los 50 se trató de solucionar el cáncer de manera rápida y vertiginosa sin entender los mecanismos que hay detrás de la enfermedad. O sea, antes de comprender cómo funcionan oncogenes y cosas así. Entonces, aquí está ocurriendo lo mismo. Lo primero es desarrollar el conocimiento básico de esta enfermedad, que es que todavía tenemos lagunas muy importantes, y luego ya desarrollar un tratamiento. Obviamente vamos muy tarde y como ya comenté, esta enfermedad la detectamos en los 90, pero ya llevaba medio siglo afectando a poblaciones en la naturaleza. Y luego, por ejemplo, en 2013, esta nueva especie de Salamandriborans nos pilló otra vez completamente de nuevas. O sea, en 2013 seguimos igual de ineficaces a la hora de plantear un tratamiento que en los 90. O sea que es una cosa que afecta tan rápido que entiendo que lo principal es eso, vamos a tratar esto. Pero es que si no sabemos cómo funciona la enfermedad o cómo está evolucionando, es muy complicado dar un tratamiento universal. También es eso, teniendo en cuenta que afecta a más de 500 especies de anfibios, es muy difícil encontrar una cura o un método de gestión que sea aplicable a todas ellas. O sea que es cuestión de analizar cada caso y eso requiere mucho tiempo. Javier, yo me ha gustado mucho, te felicito porque lo has explicado despacio y con lo profundo que es el tema, pues yo creo que nos has hecho pensar sobre la problemática que tiene esta enfermedad. Y fíjate, de vez en cuando yo viajo y veo pues sitios donde siguen vendiendo ranas, Sí. siguen vendiendo anfibios traídos de otros continentes. O sea que el mal está ahí y no hay concienciación al respecto. Te ponen la rana de Corea, que son diminutas, Claro. en fin. Y entonces, claro, con ese comercio que tenemos y que es muy difícil de erradicar, has puesto lo de Inglaterra, pero aquí en España pasa exactamente igual. Claro. Sí, yo Entonces, ahí cogí ese estudio, pero es que y luego hay otra cosa que, claro, hay que también pensar lo que has dicho cuando en las patas de las aves migratorias, sobre todo las acuáticas, que vivan en la queratina de las patas, que lleven de un sistema que no tiene a lo mejor ese parásito, lo lleve pues a una charca, a un humedal. Pues claro, eso también es un problema porque ahí entra un factor natural, ya no solamente el humano, es un factor de la migración de las aves. Y claro, yo he visto tu disertación, lo preparada que está, cómo lo has explicado, y es que no veo que cada vez va a ir a más esta infección. Y además una cosa que has dicho, que este hongo, en vez de la población hacerse resistente, como en otras enfermedades, pues resulta que es al revés. El hongo cada vez es más virulento. Y si esto es así, como tú dices, pues todas las administraciones tenían que volcarse en el tema. Y yo no sé, con los anfibios, los investigadores y el dinero que habrá para ello, porque soy pesimista. ¿Tú qué opinas? sí, la verdad es que
no queda otra que viendo lo visto. Y en China, que no hay datos, en China el mapa que pusiste no había datos. El problema es que, o sea, puede que se dé la quitridiomicosis, pero al ser cercano al origen del hongo, probablemente las especies que hay allí ya estén más adaptadas. Y luego que, bueno, China siendo como es China, pues lo mismo ha complicado la difusión de datos, porque el estudio este que puse del mapa se fijaba en estudios o sea, multitud de estudios de todo el mundo, o sea que no era un estudio único. Entonces, si no hay publicaciones en algunos sitios, pues tampoco puedes asegurar qué está pasando. China suele ser también bastante hermética en todo lo referente a plagas y a todo esto. Ya, sí, sí, es que además este tema ahora está más vivo que cuando yo lo presenté, porque estamos viendo que, bueno, que esto de las pandemias no es cosa de hace un par de siglos, que lo tenemos hoy y que lo tendremos mañana, o sea, que es una cosa con la que tenemos que convivir y con la que tenemos que prepararnos con anticipación. No podemos responder a una enfermedad cuando ya se ha distribuido. O sea, ya ¿qué te queda? Claro. Javier, acá achacas que Australia esté en rojo. Sí, Australia, el problema que tiene es igual que España prácticamente, o sea, muchas especies endémicas, muy aislado de cómo han podido evolucionar en Corea el sistema inmune y luego llegada masiva de anfibios por este comercio. O sea, actualmente Australia sí que tiene bastante control con las especies que están llegando, pero si vemos historia del siglo anterior, es que es prácticamente lo contrario. O sea, allí entraba cualquier cosa y sin ningún control. Entonces, ya comenté lo de que estos anfibios generalmente eran como pruebas de embarazo. Entonces, es más probable que esté en países del primer mundo y que de esos países del primer mundo, el que tenga mayor variedad de anfibios, como es Australia, es el que esté más afectado. De todas formas, Australia, como dices tú, a ver, ya durante el siglo pasado y el anterior, o sea, bastante tiempo atrás, han tenido todo tipo de plagas de todas clases y en la actualidad son bastante cuidadosos con especies que admiten exteriores. Son bastante estrictos en ese tema. Entonces lo que ocurre es lo de siempre, que bueno, no basta solo eso. Claro. Hay que ir más allá. Eso Porque hubiera bastado al incluso principio. teniendo en cuenta lo que has comentado de que las propias aves pueden ser un vector de transmisión, pues a partir de ahí ya te da igual que no permitas entrar especies, digamos, vía humana, pero la contaminación está. Claro, el problema es eso, que lleva estando prácticamente 90 años. O sea que ya por muchos controles que hagas, ¿qué vas a parar? Y ya no pasa, no hay nada. Lo único que se puede hacer es tratar digamos, sacar algún remedio o intentar de alguna forma hacer resistentes a las especies a él. Claro, si es que el tema de esto es que Investigar. es una, Pero es una claro, charla deprimente. Yo lo sé. Hoy día como que no se ve como muy el gastar dinero en salvar batracios. Claro, pero la historia es que decimos, vale, los anfibios, vamos a decir que están condenados, pobrecitos míos, pero coño, vamos a aprender de esto, vamos a evitar que los siguientes sean, yo qué Otra sé, especie. otra Es que especie, va una detrás de otra. o que sean, imagínate que esto que está ocurriendo, en vez de atacar a los anfibios, ataca a los cerdos. Cerdos que no tienen nada de variabilidad genética o vacas o alguna especie de interés para nuestra economía. O sea, el colapso que puede suponer ya no solamente ecológico, sino que
hay más cosas a tener en cuenta. Y el problema es que hemos visto, bueno, he puesto también el ejemplo de lo de la nariz blanca en los murciélagos, pero tenemos la grafiosis del hongo, tenemos multitud de las cotorras enfermedades. argentinas, tenemos el mejillón cebra, tenemos los bisones en Galicia, tenemos el picudo rojo introducido por traer palmeras bajo cuerda y están destrozando el palmeral de Elche, etcétera, etcétera, y así un sinfín. Te puedes tirar una hora diciendo especies invasoras. Claro. Javier, en Peñalara, ¿cómo está la cosa? ¿Hay algún en Peñalara? En Peñalara yo creo que también hay contagios porque el científico este que te comento, Jaime Bosch, sí que trabaja en todo el centro de la península y he leído publicaciones suyas y me suena que Peñalara también está entre ellas. Pero de todas maneras supongo que será cuestión de mirarlo y que en parques naturales sí que llevan más la cuenta de este tipo de cosas. Yo creo que nos ha gustado mucho, Javier. Y te vamos a dar un aplauso virtual. Completamente de acuerdo. Yo, la verdad que muy interesante. Ya, yo creo que, bueno, si les interesa el tema, hay un estudio bastante reciente que lo he puesto, de Roig de 2015, que aparecen bastantes imágenes. También es una revisión bibliográfica muy, muy buena que ya se mete en profundidad, pero claro, no por echarme flores, no es tan amplia. O sea, quiero decir, se centra mucho más en determinadas cosas, pero a lo mejor no te habla de cómo se originó o tal. Entonces, el trabajo que he hecho puede ser en algunos sentidos que incluso ya está desfasado probablemente, pero le he dado tanta caña a la bibliografía que sí que me he centrado en todos los posibles aspectos que tiene esta enfermedad. O sea, cuando lo publiqué, no sé si salieron 184 citas. O sea que cuando lo estuve corrigiendo con Gabriel, no sé si fueron hora y pico de una por una viendo cada. O sea que, madre mía, yo eso jamás me lo perdonará Gabriel y yo tampoco lo haré, de verdad. Pero bueno, al final yo estoy muy contento con cómo salió. O sea que, y además, Javier, los especialistas en este grupo de hongos, pues le han visto muy bien el trabajo, o sea, que lo han valorado como muy, que aporta muchos datos. No es de investigación pura, pero las recopilaciones bien hechas son muy importantes. No, también tiene que ser accesible para gente que coja esto, lo lea y diga... Uff. Y tenga ahí toda la información en un solo trabajo, es muy importante. Bueno, pues si queréis comentar cualquier cosa de la presentación, o si no, yo ya lo quito, porque es que lo tengo aquí esperando. Yo por mí, como queráis. Si queréis, Esther, yo creo que ya está grabando, ya detienes la grabación. Listo. Solamente agradecerle a Javier la conferencia, que ha estado muy interesante y estupendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Soy el primero que quería estar aquí, así que gracias por eso. Y gracias por permitirnos grabarla y compartirla con el resto, ¿vale? Por cierto, Gabriel, ¿estabas interesado en saber la